Hay una regla de una entrenadora que se llama Drew Scott Becker, que se llama Toma 15, que consiste en tomar 15 minutos al día para hacer aquello en lo que te quieres preparar o en lo que quieres mejorar, ya sea estudiar, aprender a tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, lo que sea. Esos son realmente pequeños cambios que hacen una gran diferencia. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 9 del podcast Párate y Hazlo. Estoy contento de estar aquí grabando el episodio de la semana, como que es mi momento de estar solo, de hablar al micrófono, algo que me encanta. Te iba a contar, hace un par de semanas iba manejando y hagan de cuenta que por donde iba, que es una vía rápida, hay dos opciones. Llegas a un punto donde te tienes que subir a un puente o donde te tienes que mantener a la derecha para irte por abajo, pues. Y pues si te quieres ir por abajo, desde mucho antes te tienes que ir cambiando de carril para no subirte al puente. Pues eso que tenía que hacer no lo hice. En mi caso yo tenía que irme a la derecha o seguirme por abajo, pero pues no sé, se me fue la onda, me iba pensando en otra cosa, iba platicando, no me acuerdo. Y resulta que ya no me dio tiempo de cambiarme a la derecha y me tuve que seguir al puente. Pues resultó que el retorno estaba como municipio y medio después. Así que llegué hasta el retorno y pues ya al final sí llegué a donde tenía que llegar. Pero por no haberme cambiado de carril con anticipación, cosa que no es lo más complicado del mundo, terminé perdiendo fácil 20, media hora en lo que encontraba por dónde regresar. ¿Cuál fue el problema aquí? Que no me preparé, no me anticipé a lo que iba a pasar. Y ese es el meollo del asunto del episodio de hoy. ¿Qué pasa cuando no te preparas? Las cosas que esperas que sucedan, no suceden. O suceden de una forma completamente diferente a como las esperabas. O para las cuales no estabas listo o lista. La mayoría de las veces lo que diferencia el triunfo del fracaso es la preparación. Ya sea para un examen, para una competencia, para situaciones fortuitas, súbitas, inesperadas, que pasan todo el tiempo. Y aunque creamos estar preparados completamente, creo que nunca vamos a llegar a ese nivel de estarlo al 100%, donde vamos a estar preparados para todo lo que venga. Sin embargo, creo que sí podríamos estar mucho más preparados de lo que estamos hoy. O al menos podríamos estar preparados para más cosas, para más situaciones. Este tema lo estudié un poco más en profundidad con el libro El talento nunca es suficiente, de John C. Maxwell, que ya se los había platicado en otro episodio, no recuerdo en cuál, creo que fue en el primero o en el segundo del podcast. La neta es un librazo, realmente es de mis favoritos y para hacer este episodio me inspiré en buena parte en él. Uno de los capítulos de este libro está dedicado precisamente a la preparación. Y ya traía ganas de hacer un episodio sobre esto. Creo que a todos nos hace falta. En este libro se narra cómo Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, buscaba conocer más territorio del continente americano. Digo, no tenía mucho que había pasado la independencia de Estados Unidos y precisamente querían conocer más lugares, conocer más territorio. Y para hacer eso necesitaba escoger a alguien que fue Lewis, un joven de 18 años que había perdido a su papá, pero que tenía mucha actitud y experiencia trabajando. Realmente no tenía mucha preparación académica, escolar, pero tenía mucha actitud, ganas de aprender, disposición, que al final eso era lo que le importaba a Jefferson. El punto es que preparó a Lewis durante 3 años seguidos, prácticamente como si hubiera ido a la escuela. Lo preparó en botánica, geografía, observación astronómica, cómo utilizar instrumentos para observar el cielo, medicina, creación de preguntas para negociar con los nativos de los lugares a donde iba a llegar. Le dedicó mucho tiempo para hacer esta expedición. Y eso, cuando te preparas, puede ser frustrante. Prepararte tanto tiempo para algo que va a durar tan poco, como una carrera, estudiar semanas, meses para un examen. A Lewis le tomó más de 3 años prepararse para una expedición de entre 18 y 24 meses. La mayoría de las veces cuando te preparas para algo, el tiempo de preparación es mucho más grande o mucho más largo que el tiempo para el cual vas a hacer efectiva esa preparación. Ahora, aquí hay un factor importante. Puedes llegar a tu examen con un formulario gigantesco,
con fórmulas que ni viste en clase, con información súper completa. Pero si no estás preparado o preparada para saber cómo usar esas fórmulas, en qué casos sí, en qué casos no, es lo mismo que si no llevaras ese formulario. Sobre todo en la época de Jefferson, donde equiparon a Lewis masivamente con armas, municiones, papel, tinta, equipo médico, alimentos. Esa preparación no se compara con la preparación de Lewis en sí mismo, en tantas materias que iba a necesitar para ser un verdadero líder y saber cómo lidiar con las situaciones que se le presentaran, cómo proceder con lo que fuera que él necesitara resolver. Muchos dicen, y se ha vuelto una de mis frases favoritas, que nadie que ha llegado lejos llegó solo. Y por eso es súper importante saber hacer equipo, aunque sea con una persona, para alivianar el trabajo individual y llegar aún más lejos. Hay otra frase que también me gusta mucho y que complementa muy bien a la que te acabo de decir, que dice que si caminas solo, llegarás rápido, pero si caminas acompañado, llegarás lejos. Y eso se me hace increíble, el hecho de aliarte con alguien, el hacer equipo con alguien para que cada quien se enfoque en lo que hace mejor, para en conjunto llegar a algo mucho más alto, mucho más elevado, con mejor calidad. Se me hace increíble. El punto de este podcast no es ese, después lo podremos tocar bien, pero creo que en la parte de la preparación, el hacerlo de la mano de alguien es algo que te puede ayudar mucho. El juntarte con personas que ya saben o que ya pasaron por el proceso por el cual tú estás pasando o quieres pasar, te va a ayudar a prepararte mucho mejor. Algo que muy pocas veces entendemos es que la preparación es un proceso y no un evento individual, rápido, fugaz. No con leer sobre un tema un día significa que ya lo conoces. Necesitas realmente indagar, sumergirte en lo que estás leyendo o investigando. Practicar varias veces hasta que te sientas listo o lista, si es que lo que estás haciendo necesita de práctica. Creo que muchas veces no nos preparamos por eso, por la flojera a atravesar ese proceso, por la flojera a entender que para obtener buenos resultados tenemos que prepararnos, no solo un día, sino durante varios días, varias semanas, varios meses, años incluso, y entenderlo como un proceso, que en algunos casos puede ser más largo y en otros más corto. Pero es preciso que comprendamos la severa cantidad de valor que nos va a aportar en el futuro el decidir prepararnos hoy. Con la preparación de 3 años que tuvo Lewis, la expedición fue un éxito rotundo. Consolidaron los derechos de Estados Unidos en Occidente, establecieron relaciones con grupos de indios norteamericanos, descubrieron 122 especies de animales y 178 especies de nuevas plantas. Citando el libro de John Maxwell, esto se resume a que un logro espectacular resulta de una preparación que no es espectacular. Podría decir que este capítulo es mi favorito del libro y por eso se los recomiendo. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre por qué es mi favorito. Es siempre mejor trabajar inteligentemente que trabajar duro, para mí. Creo que muchas veces trabajamos a la fuerza, queremos aprendernos todo de memoria, cuando al final es mucho más fácil de lo que creemos. Podemos hacer que ese proceso de preparación, una vez que entendimos que es un proceso, podemos hacer que sea fácil, que lo aprovechemos bien y que no sea tan pesado. Hay una regla de una entrenadora que se llama Drew Scott Becker, que se llama Toma 15, que consiste en tomar 15 minutos al día para hacer aquello en lo que te quieres preparar o en lo que quieres mejorar, ya sea estudiar, aprender a tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, lo que sea. Esos son realmente pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Es mucho más productivo repetir algo todos los días durante 15 minutos que 1 hora cada 4 días. Que si lo comparas, es el mismo tiempo. 15 por 4 son 60 minutos y hacer 60 minutos seguidos cada 4 días hace que la curva de aprendizaje baje bastante y que luego te cueste mucho volver a retomar el nivel en el que estabas. Por eso es que la constancia, o en este caso la repetición constante de algo en lo que quieres mejorar, es mucho más productiva que hacer esa misma actividad durante más tiempo, pero con repeticiones mucho más espaciadas entre sí. Así que ahí les dejo ese hack, ese tip. El autor de este libro platica una anécdota de justamente cuando estaba escribiendo este libro, El talento nunca es suficiente. Dice que estaba de viaje con algunos amigos, compañeros, y uno de ellos le dijo que estaba asombrado de cómo ya tenía listo
las actividades que quería hacer, en qué tiempo, cuándo, cómo las quería hacer, justo en este viaje que estaban haciendo. Y ahí fue cuando John Maxwell se dio cuenta de que un minuto que le dedicaba a la preparación le ahorraba 10 minutos en la ejecución. Y eso se me hizo loquísimo. Y creo que te das cuenta de ello cuando realmente te empiezas a preparar, cuando no dejas las cosas para el final, cuando aprovechas esos ratos libres que tienes para prepararte en ciertas cosas que quieres mejorar. Y lo mismo le pasó a Abraham Lincoln, donde dice que si le dieran 8 horas para cortar un árbol, dedicaría 6 de ellas para afilar su hacha. Eso es saber prepararse y priorizar el trabajo inteligente por encima del trabajo bruto o el trabajo de fuerza bruta, cosa que la mayor cantidad de veces es lo más efectivo que se puede hacer. Precisamente hace un par de días hice un Excel con unos amigos, un saludito al Mike y al Toñito. Hicimos una hoja de Excel que pues prácticamente automatiza ciertos ejercicios de una materia donde hacer los ejercicios a mano te lleva muchísimo tiempo. Requieren de procedimientos, sustituir valores, que al final hace que te tardes mucho en acabar un solo ejercicio. Lo que hicimos fue tener las fórmulas automatizadas para que solo pusiéramos los datos y automáticamente nos diera los resultados que necesitamos. Nos tardamos 1 hora aproximadamente en hacer este Excel y que efectivamente te diera los resultados correctos. Pero para una tarea de 5 ejercicios la terminamos fácilmente en media hora, solo porque teníamos que escribir el procedimiento en el cuaderno para entregar la tarea. Fue ahí cuando me di cuenta que verdaderamente 1 minuto de preparación te ahorra 10 minutos de ejecución. Hay que apreciar el valor de un hacha afilada. ¿Cómo sé si me estoy preparando correctamente? Te voy a compartir un par de aspectos a tener en cuenta. Número 1, es primordial saber a dónde quieres ir, cuál es tu objetivo. Porque además de que llegas más rápido a él, si lo tienes definido, sabes cómo prepararte para llegar ahí. Una frase que me impactó mucho fue la que dice: ¿de qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? Y es precisamente eso. ¿Por qué seguir avanzando? Que es decir, avanzar no está mal, pero ¿por qué seguir avanzando desperdiciando energía cuando vas en la dirección equivocada, en la que no va encaminada hacia tu objetivo? Ese como punto número 1. Y punto número 2, debes hacerte las preguntas correctas. Es todo un arte saber preguntarte las cosas realmente importantes, las cosas que valen la pena, que te encaminan hacia donde quieres ir. Y creo que hay un libro sobre eso, no recuerdo cómo se llama, pero es como el arte de hacer preguntas o algo así. A grandes rasgos, pregúntate: ¿a dónde voy? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué tan lejos está el objetivo? Mide bien desde cuándo tienes que cambiarte de carril para alcanzar a tomar la salida que tienes que tomar y no perder media hora después. Si te fijas, si me hubiera cambiado de carril no hubiera perdido esa media hora y me hubiera ahorrado esos 10 minutos de la ejecución que te comentaba. Pregúntate cuáles son las condiciones. ¿Hay algo que me esté limitando, algo externo, o yo mismo me estoy limitando a no llegar a donde quiero? Es decir, pueden haber veces en las que hay ciertos obstáculos que muchas veces es uno mismo, que tú eres quien te estás poniendo esas limitantes por las creencias que tienes. O si son externas, ve cómo las puedes evitar, cómo las puedes eliminar incluso. Es importante que te preguntes también cuánto te va a costar llegar a ese objetivo. Luis se llevó papel, tinta, medicinas, alimentos, cosas que sabía que iba a necesitar. Es decir, siempre necesitas equipo que te haga más fácil el camino, herramientas tecnológicas probablemente. Pregúntate: ¿necesito equipo? ¿Practicar cierto número de horas al día o con 15 minutos es suficiente? Analiza todos tus costos, así como en un negocio es importante analizarlo para saber cuál va a ser tu ganancia, pues aquí también, analizar cuánto te va a costar. Escribe todo lo que puedas, hazte preguntas, identifica una meta y haz un plan de acción para llegar ahí. Haz conciencia de tus acciones, porque si empiezas a medir tu progreso objetivamente, las probabilidades de llegar ahí aumentan drásticamente. Porque ya no estás viendo si el edificio que estás escalando es el correcto o no. Ya tienes un plan de acción, un objetivo definido, y acuérdate que todo lo que es medible es perfectible. Si mides las cosas, las puedes mejorar. Me llegó a pasar un par de veces con el podcast. Seteaba todo para grabar, las luces, la cámara, el micrófono, y de repente se le acababa la pila a la lámpara que uso para iluminar. Ve el episodio 0. Ahí
puedes ver cómo se apaga la luz. Y fue precisamente porque no me fijé que tuviera batería la pila de la lámpara. ¿Por qué te hablo de este tema? Si fui yo quien se pasó esa salida. Y es porque me ha pasado más veces antes. Porque cuando me doy cuenta de qué podría ser mejor, investigo la manera de mejorarlo, de hacerlo mejor. Y no descarto la idea de que a alguien más le pueda estar pasando lo mismo. Y por eso me gusta compartirte cuando me doy cuenta, cuando la estoy cagando en algo. Y cómo podría hacerlo mejor en el futuro. Te lo platiqué con lo del teléfono, que me la pasaba en el teléfono, en Instagram. Y realmente no aprovechaba el tiempo. Entonces cada vez que me doy cuenta de algo en lo que podría mejorar, me gusta compartírtelo. Me gusta pensar que alguien más está en ese mismo punto del camino o que ha pasado por ahí y que le puedo aportar de alguna manera para mejorar. Contarte esto me obliga primero a corregir mis errores, pero sobre todo a ser coherente. Creo que alguien que dice que va a hacer algo y después no lo hace, no se le puede tomar en serio para otras cosas en el futuro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el episodio o si no me conocías, te invito a que dejes una calificación o una reseña en Apple Podcasts o a que le des el botón de seguir si estás en Spotify o dejar un buen like, un tremendo like en YouTube. Yo soy Emilio Alfaro, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Ya lo sabes, párate y hazlo. Bye.